En tiempos como los que atravesamos actualmente, debemos encontrar maneras de sentirnos nuevamente conectados con nuestra ciudad, con toda su riqueza ecológica y cultural. Por eso, con gran gusto, los invito a disfrutar del siguiente material audiovisual, a través del cual podremos observar y dimensionar el valor de nuestro más importante patrimonio natural, el río Magdalena. En su trasegar histórico y conexión con nuestra ciudad, nos sumergiremos en la comprensión del papel que jugó el río en la historia de Barranquilla, pero además nos apropiaremos de los proyectos que en los últimos años lo han revitalizado, como el Gran Malecón, el nuevo Puente Pumarejo. También conoceremos aún más sobre los proyectos que continuarán con la senda imparable de convertir a Barranquilla en la primera biodiversidad de Colombia, como el transporte fluvial y la recuperación de la Ciénaga de Mallorquín. Bienvenidos a la historia de un amor de siglos. Un amor que roba suspiros. Un amor inquebrantable. El amor de Barranquilla y el Río Grande de la Magdalena. Como toda historia de amor, siempre es necesario conocer a sus protagonistas. Barranquilla, la arenosa, la puerta de oro de Colombia, situada sobre el litoral del Mar Caribe, epicentro de la región Caribe colombiana, guarda una relación muy estrecha con el Río Grande de la Magdalena, nombrado así por los españoles, pero que ya había sido bautizado por los nativos de estas tierras como Cariguaña. Es el cuerpo fluvial más extenso y uno de los más caudalosos que atraviesa 13 departamentos de sur a norte de nuestra querida Colombia. Partiendo desde su origen en el macizo colombiano, fluye hacia el norte por el valle interandino entre las cordilleras central y oriental de los Andes hasta desembocar en Bocas de Ceniza sobre el Mar Caribe. Pues bien, la historia entre el afluente más importante de Colombia y la urbe arenosa comienza antes de la llegada de los españoles, hecho que podemos conocer gracias a los hallazgos arqueológicos de una necrópolis ubicada en el lugar donde se levanta el solemne edificio de la aduana y la estación Montoya del ferrocarril que conducía hacia Puerto Colombia, convirtiéndose esta en una huella de una aldea prehispánica aledaña al río. Pero un testimonio de primera mano del amor consumado entre el río Magdalena y el sitio de Libres, que posteriormente habría de llamarse Barranquilla, fue el que plasmaron con sus plumas cronistas y geógrafos durante el periodo colonial, quienes tuvieron la oportunidad de realizar expediciones a través de la última sección del río, que llegaba hasta su encuentro con el mar, descubriendo no solo sus características físicas, sino además dejándonos constancia de la actividad que de este lado del caudal ya se había configurado alrededor del intercambio de mercancías en sus orillas y barrancas. Ejemplo de ello fue el bosquejo que entregó el cronista Fernando de Oviedo, que relatando la ruta del conquistador de Cartagena Pedro de Heredia, luego de la fundación de la vecina ciudad en 1533, describe en medio de una excursión por el territorio de su jurisdicción la visita a las riberas del río Magdalena, contiguas a su desembocadura, atestiguando la existencia de un pequeño caserío alrededor de un varadero de canoas y la existencia de unos indios provenientes de la gobernación de Santa Marta que tenían dichas embarcaciones llenas de camarones dispuestas para el intercambio. Así, en ese sitio de encuentro de pobladores que arribaban desde distintas geografías, llamado por los españoles el norte de tierra adentro, comenzó a poblarse bajo la complicidad del río, al cual se abrazaba a través de canales de aguas, el caño de la Tablaza, el caño arriba y el de los Tramposos, que hacían las veces de vasos comunicantes entre las ciénagas que bordeaban las primeras construcciones en tiempos coloniales y el Magdalena.
propiciando desde luego una interacción constante y natural a partir de la cual se seguía dando rienda suelta a la vocación ribereña que con anterioridad ya se había advertido, a partir de la cual empezaría también a darse la urbanización producto de la desintegración de la hacienda que había sido fundada por Nicolás de Barros y de la Guerra, bisnieto de Pedro de Barros I, segundo encomendero de Galapa en la primera mitad del siglo XVII, y que llevaría por nombre San Nicolás de Tolentino, en donde distintas familias asentadas ya en el territorio construyeron sus viviendas y que posteriormente verían la construcción de las dos primeras iglesias, la de la Cruz Vieja y la iglesia de San Nicolás, que continúa vigente, engalanando nuestro centro histórico con su imponente presencia y que preside la plaza homónima como un patrimonio arquitectónico y sitio icónico de nuestra ciudad. Barranquilla está impregnada de la influencia del río en los momentos más cruciales de su desarrollo histórico, hecho que podemos constatar con la creación de sus tres primeros barrios ya en el periodo republicano: Barrio Abajo del Río, Barrio Arriba del Río y Centro. Se establecieron con la recepción de la categoría de ciudad el 7 de octubre de 1857, emitida por parte de la Asamblea Nacional Constituyente del Estado Soberano de Bolívar, momento en el cual se crearía el primer Consejo Municipal que llevó a cabo la tarea de delimitación de estas tres zonas, hecho que no es más que un reflejo consecuente de la mirada frontal hacia el río Magdalena, bajo la cual se había edificado hasta entonces no solo las calles, viviendas y demás construcciones, sino también la historia de Barranquilla. Pero sin duda alguna, el momento idílico de este lazo tuvo lugar a finales del siglo XIX y las primeras 3 décadas del siglo XX, por cuenta del auge portuario y comercial del que gozó la ciudad y que le valdría la designación del rótulo de Puerta de Oro de Colombia, no solo por la creación de astilleros, talleres de fundición, carpintería o de herrería, importantes bancos y casas comerciales y un sólido empresariado, sino también porque fue sinónimo de progreso en la joven república que encontró en Barranquilla el puente de comunicación con el mundo y que permitió la entrada al país con el papel crucial de la navegación a vapor, que actuó como una especie de Cupido para que se dieran importantes hitos para el desarrollo de la sociedad colombiana, como la primera línea de teléfonos y la creación de empresas de transporte fluvial, así como la primera empresa de aviación de Latinoamérica, de nombre Scapta, además de la bonanza exportadora de importantes productos de la historia económica del país, como el café. Como toda relación de amor no está exenta de momentos de crisis, la de Barranquilla y el río Magdalena no fue la excepción. El momento de esplendor del comercio exterior experimentó un descenso en la década de los 60 y 70 del siglo XX, a causa del fortalecimiento de la exportación del café a través del puerto de Buenaventura, la construcción de vías nacionales y el reemplazo del transporte fluvial por el transporte terrestre, sumado a la urbanización de Barranquilla de espaldas al río, propiciaron la distancia entre la ciudad y el Magdalena durante varias décadas hasta entrado el siglo XXI. Pero esta situación ha cambiado de manera significativa en los últimos años, pues los ojos se han volcado nuevamente hacia el río, con la construcción del Gran Malecón, espacio de 429 hectáreas, que cuenta con varios sectores. El de Puerta de Oro, en donde se encuentra el centro de convenciones que lleva el seudónimo distintivo de Barranquilla y que se ha convertido desde su apertura en el lugar que alberga importantes eventos académicos, culturales, deportivos, de carácter nacional e internacional. Podemos ubicar también un sector gastronómico, en donde converge una amplia oferta de restaurantes y experiencias para el paladar, que encuentran en el Caimán del Río, el mercado gastronómico con la gama más amplia del menú de la ciudad. Además, cuenta con este corredor paralelo al Magdalena,
con un sector deportivo y cultural libre y abierto al disfrute de propios y visitantes. Como hemos visto, no existen parejas perfectas, ni amoríos absolutos, pero el secreto sólido de la unión entre Barranquilla y el río pasa por la forma en que ambos se complementan. Un amor recíproco. Por un lado, le otorga la posición geoestratégica con la que goza Barranquilla, que se añadió como un elemento diferenciador a su vocación portuaria, y por otro lado, los factores sociales, políticos y económicos que confluyen en la que es hoy la capital del Atlántico, y que sumados las condiciones propias de la naturaleza del afluente, lo convirtieron en la vía natural de comunicación de lo que es hoy la República de Colombia, desde el periodo prehispánico, durante la conquista y la colonia, y la integración de las regiones durante la construcción del Estado-Nación, posterior a la independencia. El desarrollo del que gozó Barranquilla durante las distintas calidades que ostentó como población a lo largo de su historia, sea como sitio, villa o ciudad, se le debe sin duda alguna a la incursión majestuosa de este gran cuerpo de agua que surca el mar Caribe de manera imponente. Pues bien, aunque los barranquilleros y barranquilleras en muchas generaciones no hemos sido los únicos testigos directos de este amor, pues también lo han sido el azulejo, las garzas, el martín pescador y decenas de aves acuáticas y migratorias que alzan sus vuelos sobre el Gran Magdalena, si somos los protagonistas y responsables en la tarea del cuidado de esta unión para que perdure fuerte y próspera, pues el río Magdalena es nuestra fuente hídrica más importante, puesto que nos abastece del preciado líquido para nuestra subsistencia. Por otro lado, ese tesoro del que diariamente bebemos sus aguas debe ser tratado como una joya de la naturaleza, que nos provee vida y sin el cual esta urbe no hubiera podido desarrollarse como a lo largo de los siglos lo ha hecho, y sin él hoy podría ser muy difícil pensarlo, incluso su existencia misma. En aras de que se siga fortaleciendo cada vez más este matrimonio, y como una renovación de votos, la armonía seguirá siendo alimentada por cuenta de un gran proyecto de transporte fluvial, que busca acentuar el potencial turístico con el que ya cuenta este punto vital de la geografía del Caribe colombiano, así como también la continua apuesta de la navegabilidad del río, que reafirme la disposición histórica de la que reza aquel verso del himno de la ciudad, su robusta actitud de navegar.